país me permite, voy a... Gracias. Está incordioso el senador. Señor ministro, primero el reconocimiento a su bonomía, don de gentes y habilidad también para tirar al córner, ¿no? A la pelota como un buen jugador de fútbol. Las palabras sirven, pueden servir para describir, develar, aclarar hechos o para confundirlos, enredarlos, desnaturalizarlos. El famoso acuerdo que usted planteó, yo estuve presente en esa reunión, también el senador Mayans, donde la primera pregunta que se le hizo a usted con motivo de por qué dejar de lado el fondo solidario, usted manifestó, lo compensamos, y varios preguntaron, si me vas a compensar, déjalo. ¿Para qué lo vas a sacar si lo vas a compensar? Y según usted le estaba devolviendo la misma plata. Más allá de explicar, ¿no es cierto?, de que una cosa era en cuanto a esto de elementos de federalismo, que está en la casa del federalismo, un elemento como el del Fondo Solidario implicaba un avance casi revolucionario en la manera de establecer coparticipaciones, o sea, en que la riqueza de las rentas, ¿no es cierto?, pudiese llegar a provincias y a municipios sin los filtros de las negociaciones propias de la política. Entonces, usted se jacta de que se avanza en la cuestión federal y una de las medidas más federales que había era ese fondo. Donde queda la duda, yo en eso soy, digamos, bastante mal pensado, de que en realidad lo que molesta tanto lo del fondo sojero es el concepto solidario. Es una cuestión casi ideológica, ¿no? Estamos hablando, usted hizo una descripción por qué nace, y sin embargo hay otra lectura también. Era cómo se participaba de la renta extraordinaria de la tierra, como provincias, ¿no es cierto?, que no tenían esa posibilidad, llegaban. Entonces no quiero creer que sea el empecinamiento, espero que sea motivo, ¿no es cierto?, de razonamientos económicos y no en función, digamos, de algún resabio ideológico al respecto. En esta cuestión entonces de quiénes estaban de acuerdo, cuando usted manifiesta estaban de acuerdo los gobernadores, resulta que los gobernadores ya no eran 23, eran 18, no van a ser 18, entonces evidentemente a partir de las palabras se encubren hechos que son para mí más que claros. En esa reunión no hubo ningún acuerdo con respecto a dejar sin efecto el Fondo Solidario. La segunda cuestión, el senador Pichetto, lástima que no está, trajo la cuestión del tratamiento del tema, que creo que era más propia de la reunión de labor parlamentaria, ¿no es cierto?, de que discutirlo acá. Por lo tanto, atento que se han fijado criterios, fijó el presidente del bloque un criterio, una opinión. Quiero también fijar como presidente de bloque que de ninguna manera aceptamos el razonamiento, que no es atribución de este cuerpo poder discutir sobre la derogación del fondo solidario. Máxime cuando, más allá de la cuestión tributaria, es una cuestión eminente de participación, es una cuestión de federalismo, es una cuestión de provincias. Y este es el lugar donde se discuten los intereses de las provincias. En esta situación también, porque las cosas cuando se van repitiendo, llega un momento que pasan de ser, ¿no es cierto?, ya ni siquiera tragedia, acá ya comedia o burla, ante la misma pregunta que hiciera el senador de Santa Fe, aquí presente, al ministro, que no era en ese momento, Duhovne, con motivo del presupuesto del año anterior, presupuesto, digamos, de brevísima vida, debe haber sido el más corto en nuestra historia parlamentaria, con la famosa conferencia del Día de los Inocentes, ¿no es cierto?, donde nos enteramos de que ese presupuesto, que todas sus estimaciones, que los cálculos de moneda, etcétera, etcétera, de un día para el otro, jefe de gabinete de por medios en conferencia de prensa se avisó a todos los argentinos que eso no era así. ¿Qué quería decir con esto? De que cuando le preguntan, de la misma manera que el senador santafesino le acaba de preguntar a usted si la deuda de la provincia de Santa Fe si le iban a pagar la deuda, con fina sensibilidad el ministro Duhovne dijo de que mientras no le costara nada, sí. Esa fue la respuesta, estábamos presentes los senadores, mientras no nos salga nada, estaba con animus iocandi en ese momento el ministro, porque evidentemente no había visto el desquicio que se venía propio de su propia torpeza también, y en una cuota más de esa fina sensibilidad con la cual se tratan los temas, cuando el senador por Chubut, aquí presente,
le manifestó la angustia que generaba el nivel de desocupación imperante en el macizo central de Chubut, también en Comodoro Rivadavia, en función de la caída de las actividades económicas y principalmente el tema del petróleo. El ministro, con suficiencia y fina sensibilidad, le respondió que sí podían dedicarse a otra cosa, que si dijo puede hacer minería. Tal senador presente que no me deja mentir. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos decir los números que queremos, podemos hablar de equilibrios, pero hay un dato de la realidad incontratable, que ni siquiera en aquellas medidas mínimas que implicaban, ya no le digo audacia, implicaban sentido común, es decir, obligar a liquidar, ¿no es cierto?, los recursos de exportaciones en un plazo y en el territorio, ni siquiera eso han hecho, no se han equivocado nunca en ninguna medida. Todas las medidas que han ido dictando han tenido por objeto el favorecimiento de intereses concentrados claros, continuos y hegemónicos de la Argentina. Y tal es así que este presupuesto, como toda esta legislación que uno llama de cazabobo, como fue, ¿no es cierto?, la reparación histórica, como es, ¿no es cierto?, la ley Balá de los PPPA, ¿no es cierto?, ¿se acuerda APP en televisión, el Carlitos Balá, la ley de participación pública-privada, que se entraba a hacer perder el control mínimo, ¿no es cierto?, sobre la obra pública por parte del Estado, en esta política permanente de desbandar, desarmar controles, en una política, ¿no es cierto?, ante los grupos económicos que tienen el negocio energético en la Argentina, la colonización de los entes reguladores, por sus propios CEOs y funcionarios, que si toda esta película ya la hemos vivido, y con todo respeto señalando de que el núcleo central de lo que no se ha hablado acá de este presupuesto, y que esa es mi pregunta, es, ¿no es cierto?, el tema de las partidas asignadas para el pago, ¿no es cierto?, de los servicios de la deuda. Es decir, el núcleo central de esto. Se habla de equilibrios por un lado y por otro lado dice, sí, siempre y cuando esto no lo introduzcamos. Entonces, la pregunta que estoy haciendo con eso es, si ustedes consideran, ¿no es cierto?, que al aprobar este cuerpo, la media sanción de diputado al respecto, y convalidar, ¿no es cierto?, esa estimación presupuestaria que ustedes hacen, se está revalidando, convalidando lo que ha sido el manejo de nuestras finanzas en las negociaciones, y evitando, ¿no es cierto?, la apertura de cuestionamientos hacia el futuro. ¿Eso es lo que ustedes entienden? ¿O en realidad, ¿no es cierto?, tienen otra explicación que darnos en función de cómo presentan esos números? Nada más que eso. Gracias, senador. Antes de darle la palabra al ministro, vamos a comenzar a pasar a la firma del dictamen de presupuesto. Ministro. Sí, dos aclaraciones. Primero, juego al fútbol, pero no la tiro al córner, me gusta salir jugando de abajo. Y segunda aclaración, me equivoqué, no son 18 las provincias que firmaron, son 19, porque el gobernador de Chubut también firmó, después de largas conversaciones, la adenda al consenso hace unas semanas, y también el gobernador de Santa Fe probablemente lo haga una vez aclarado el tema de las mutuales y de las cooperativas. Por lo menos eso es lo que conversé con él en varias oportunidades, con lo cual serían 20 las provincias que firman la adenda, que básicamente, entre muchas otras cosas, hace referencia al equilibrio del presupuesto que se está discutiendo hoy en esta casa. La verdad que celebro la solidaridad con Santa Fe por parte del senador, pero durante muchos años el senador y todos los representantes de las provincias en los fueros judiciales y acá en el Congreso vinieron pidiendo y exigiendo la devolución del 15%, y en los 12 años del gobierno anterior nunca tuvieron eco ni respuesta a esto. Así que recién ahora estamos pudiendo discutir el pago de la deuda de tantos años en donde ese 15% se lo quedó el gobierno nacional anterior. Y nos vamos a poner de acuerdo, porque la verdad que estamos cerca de ponernos de acuerdo. Estamos analizando esta última contrapropuesta, después de que yo por lo menos creía ya estábamos
cerca de acordarlo. Y respecto... Después, yo creo que le molesta, yo creo que como santafesino le molesta el ninguneo y el desinterés con el cual muchos años el senador y otros funcionarios y dirigentes de la provincia de Santa Fe exigían por sus derechos y no eran escuchados. Yo creo que sí le molesta. Pero bueno, lo dirá el senador, no hablemos por él. Y respecto al tema de nuevo del Fondo Federal Solidario, insisto con lo que planteaba antes. No es que en la reunión que participó usted y participaron algunos senadores fue una de las tantas reuniones que tuvimos con gobernadores, con funcionarios de las provincias. De hecho, nos costó ponernos de acuerdo en términos de los números que finalmente dejaban tranquilos, sobre todo aquellos que tienen la responsabilidad de llevar adelante las finanzas provinciales, en términos de lo que es la compensación, que incluía, por supuesto, la eliminación del FOFESO en todas las provincias. En consecuencia, en el momento de la definición de la bicameral no estaban estos acuerdos posteriores, ni de las compensaciones, ni de las firmas de las adendas al consenso que comprometían un presupuesto con equilibrio. Cualquier medida que altere eso, altera también el espíritu de la adenda, que era claramente respaldar la sanción de un presupuesto equilibrado, como está planteado explícitamente en lo que firmaron no 18, sino 19, porque también lo firmó el gobernador de Chubut y después también fue ratificado en la media sanción por el representante o uno de los representantes, uno de los diputados de la provincia de Chubut. Gracias. Gracias, ministro.